Como saben, este podcast tiene como intención difundir parte de la historia de la República Argentina y principalmente de la ciudad de La Plata. Así que en este episodio hablaremos de algo que resalta características del país y ha generado sentido de pertenencia. Además, es un tema que por ahí muchos aún desconocen. Esto es Argentina en el tiempo, un podcast en el que viajaremos por la historia de la República Argentina, donde narraremos el desarrollo histórico, cultural y deportivo del país. Interlogias et Campis. Ubicados geográficamente en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, les comento que esta ciudad fue la primer urbe de Latinoamérica que fue pensada y planificada a futuro por la masonería, que además en sus primeros años denominaron como la ciudad del progreso o la Atenas de América. Además también se le conoce como la ciudad de las diagonales. Así que para comenzar nos remontaremos al 19 de noviembre de 1882, cuando el masón Juan José Carlos Jacinto Dardo Rocha y Arana, más conocido como Dardo Rocha, fundó la ciudad platense. Acá también les quiero comentar que Dardo Rocha fue político, militar, periodista y abogado y fundó otras ciudades como Pehuajó, Necochea, Coronel Vidal y Tres Arroyos. Todo esto en un lapso muy corto de tiempo, solo 4 años, en los que a su vez ejercía como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en esta historia también juegan un papel muy importante dos personalidades. Uno de ellos es el pintor de origen francés Emilio Coutaret, quien fue arquitecto e ingeniero, y Pedro Simón Benoit, quien también fue ingeniero, arquitecto y urbanista. Además, ambos eran masones, al igual que 29 de los 36 profesionales que trabajaron en el departamento de ingenieros. Estos también tuvieron participación en otros aspectos claves de los comienzos de la ciudad, ya que ambos fueron designados por Dardo Rocha para diseñar el trazado de la misma, quienes dejaron plasmados algunos signos de la masonería en sus planos, como por ejemplo la escuadra y el compás en sus diagonales y la piedra fundamental en su plaza principal. También en este diseño está representada la armonía, que tenía gran importancia para los masones, junto a otras características y valores como la igualdad, la rectitud, la justicia y el conocimiento que los identifican y representan plenamente. Entonces, en un repaso rápido por la historia e identidad del deporte de la ciudad platense, está la necesidad de mencionar que Dardo Rocha aportó y apostó demasiado por el crecimiento del deporte en esta ciudad, destacándose la fundación del hipódromo el 19 de noviembre de 1884. Este contaba con una pista de 2.400 metros y una capacidad para 30.000 espectadores. Organizó también los primeros Juegos Nacionales en 1892 con disciplinas como atletismo, natación, boxeo, ciclismo, tiro y la esgrima, en donde participaron más de 1.000 atletas de todo el territorio argentino. Asimismo, fundó la primera universidad pública del país en 1897, la que incorporó al deporte como proyecto formativo y educativo, también promoviendo la física en grados escolares. Igualmente fomentó práctica de disciplinas como el rugby, tenis, golf, remo y principalmente el fútbol. Entonces acá cabe destacar la importancia que jugó Dardo Rocha en el desarrollo de la ciudad y bueno, ya sabemos que era masón, como dije anteriormente. En este proceso contaba con el apoyo y respaldo también de otros masones influyentes del país. Y acá es donde tuvo un acercamiento con el escocés Alexander Watson Hutton, quien es denominado como el padre del fútbol argentino, fundador de las primeras escuelas de fútbol llamadas St. Andrew Scout School y el Buenos Aires English High School, que más adelante es conocida como el Club Alumni. En estos contactos y reuniones entre Rocha, Benoit, Saturnino Perdiel y entre otros masones y Hutton, cabe mencionar que hay fuentes que afirman que era maestro masón de la logia Excelsior número 617. Entonces, bueno, acá cabe la necesidad y la idea de fundar el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata en 1887, teniendo como idea dar una visión pedagógica y social y a su vez proporcionar tiempo de ocio a la sociedad aristócrata de la época, bajo el lema masón Mens sana in corpore sano. Para este episodio no hay un invitado presencial, pero sí, con previa autorización, voy a incluir fragmentos de la conferencia dada por Martín Epeloa, quien hace parte de la subcomisión de cultura del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, y quien tiene además muy claro el desarrollo, el aporte y el vínculo de la masonería con la ciudad, aún más en la parte deportiva. Vamos a escuchar lo siguiente entonces.
La ciudad se funda el 19 de noviembre de 1882, buscando ser la capital de la provincia de Buenos Aires. El trabajo encomendado a Dardo Rocha como gobernador, un mandato de solo 3 años. En 3 años tuvo en sus manos la posibilidad de primero buscar, localizar y luego comenzar a proyectar la ciudad de La Plata, con un cuerpo de trabajadores, de profesionales sumamente importante. Todos conocemos la figura de Pedro Benoit como el que encabezaba el grupo de ingenieros, pero también había otros ingenieros como los alemanes Hermann Kurr, Carlos Gleid, por ejemplo, que también pertenecieron a la masonería, particularmente a la Logia La Plata 80, y vamos a llegar con toda esta introducción a la fundación de Gimnasia. Pero está bueno remarcar que hay un grupo de personas que vamos a encontrar en el momento de la fundación de la ciudad en 1882, que las vamos a ver también en la fundación de la Logia La Plata 80 en el año 1885, y también la vamos a ver a ese núcleo en 3 de junio de 1887 en la fundación de Gimnasia. O sea, no estamos hablando de hechos fortuitos ni azarosos, ni más ni menos, es la continuidad de una proyección de ideas y de la materialización de lo que se propone también desde la masonería. No todas las logias hacen un trabajo hacia adentro, digamos, tienen un trabajo exterior. Y vamos a encontrarnos en la historia de la ciudad de La Plata como un montón de logias fundacionales durante los primeros 25 años de vida fundaron justamente asociaciones civiles. Por ejemplo, la Logia La Plata 80 tenía una escuela técnica, como un periódico, la Logia Stretta Uguaglianza, una logia italiana que también tenía su costado hacia la sociedad Unión y Fraternidad o Unión y Fratelanza, la Logia Hijos del Universo de Ensenada, que se transformó luego también en una asociación civil, la Logia Luz y Verdad, por ejemplo, también, que tenía su órgano de difusor, su periódico. Vamos a encontrar una similitud, una trascendencia y una de las, creo que de las grandes conquistas que tiene la ciudad de La Plata, justamente la trascendencia del proyecto. Pero no la vemos desde arriba, no podemos observar el gran símbolo de la masonería presente en la ciudad de La Plata, que es el propio plano, el propio trazado de la ciudad. Pero vamos a llegar con esto al 3 de junio de 1887 sin irnos por las ramas. El 31 de mayo se hace una publicación, voy a leer algunos párrafos. 31 de mayo de 1887 se realizó una circular invitando a los más caracterizados vecinos de la ciudad de La Plata, diciendo, bueno, distinguido señor X, los abajo firmantes tienen el honor de invitar a usted a una reunión que deberá celebrarse el viernes 3 a las 8 de la noche, con el objeto de ocuparse de la fundación de un club de gimnasia y esgrima, sección baños, cancha de pelota, etc. Bueno, creemos útil encarar los beneficios para la higiene y sobre todo para el desarrollo de la juventud. Reposan esta clase de instituciones por cuyo motivo nos lisonjeamos de poder contar con su concurso. Firman y los convocantes a esa asamblea para el día 3 de junio son una serie de ciudadanos platenses, entre los que encontramos a Francisco Seguí, Ramón Falcón, Teodoro Granel, Delfín Huergo, Bernabé Cos, Bartolomé Sarabí. Digo los nombres porque tal vez haya algún familiar de alguien presente, por las dudas. Muñoz Cabrera, Alfredo Paz, Ignacio de Irigoyen, José Pena, Nicolás Musante, José Ahumada, Domingo Echeverri, Guillermo Pintos, Pantaleón Molina, Luis Monteverde, Juan Martínez, Ricardo García, Isaac Villamontes, Gensérico Ramírez, Ernesto Landívar, Wenceslao Prival, Sócrates Pelanda, Sergio García Uriburu y José María Niño. Algunos de estos nombres se van a empezar a repetir a lo largo de estos minutos. Lo cierto es que el 3 de junio a las 8 de la noche, en el lugar citado, en la sala de comercio, ubicada en calle 7, en ese momento Avenida Independencia,
7 entre 46 y 47, a las 8 de la noche, se genera esa asamblea donde resulta electa una comisión con el mandato de poder generar los estatutos internos. Esto es conformado por Domingo Echeverri, Dante Pelanda, Guillermo Pintos, Ramón Falcón y Julio Llanos. Tuvieron 10 días para confeccionar los primeros estatutos. Y dicen las crónicas que en medio de un enorme entusiasmo se puso en marcha el club y una nueva asamblea efectuada el 22 de junio de 1887, donde se aceptó una infinidad de nuevos socios y se designó la primera comisión directiva, para la que fueron electos Saturnino Pedriel como presidente, Domingo Echeverri como vice, y los secretarios fueron Sergio García Uriburu, Dante Pelanda y Guillermo Pintos. De los nombres que les acabo de mencionar, todos menos uno pertenecieron a la masonería. El único que no está vinculado a la masonería ni a Estado ha sido Domingo Echeverri. Estas personas también formaron parte, en 1885, de la logia La Plata número 80. Aquí vamos a ver dónde entra en juego la masonería en sí. ¿Por qué decimos que entra en juego? Si tenemos a un núcleo de personas que estuvieron presentes y fueron actores fundamentales en la fundación de la Ciudad de La Plata, a partir de 1885, el 3 de marzo de 1885, fundan la Logia La Plata número 80, y en 1887, más de una docena de esos 19 miembros fundantes de La Plata 80, a su vez son parte de los 58 fundadores de Gimnasia. Bueno, entonces entrando en lo que es la historia del club, me parece importante mencionarles que Emilio Coutaret fue quien diseñó el primer escudo, el cual usaron en 1887 hasta 1928. Y a continuación Martín comenta cuándo, cómo y por qué fue la idea de crear el primer club de la ciudad, que va tomando trascendencia en la parte histórica, tanto en lo deportivo como cultural para la población platense. Dijimos que el club se fundó en la sala de comercio de 7, 46 y 47. Justamente funcionaba en 7, 46 y 47 la primera logia La Plata 80, por ejemplo. No en ese mismo lugar, pero más hacia la esquina de 47. Vamos a ver después que en otro momento, cuando la sede de Gimnasia funcionaba en 7 esquinas 55, La Plata 80 tenía su sede en la misma cuadra, que hoy está la Iglesia Universal, si no me equivoco. Esa era la sede de la logia La Plata 80 en un momento. O sea, vamos viendo, hay demasiadas relaciones muy cercanas en esto. Sabemos que el 1 de agosto de 1887 se menciona como el inicio de las actividades en la sede primigenia de 5 y 54, donde hoy está la cervecería, donde queda inaugurada en esa fecha la sección de esgrima del club. Luego se suman otras actividades bajo la dirección de Dante Pelanda, que era uno de los miembros de La Plata 80, como por ejemplo la gimnasia, y dice en la crónica con sus correspondientes aparatos, también ajedrez, billar, damas y dominó, por ejemplo. En dichas instalaciones quedó inaugurado el buffet y los baños. El club, a partir de ese momento, a partir de agosto, habiendo sido fundado en junio, ya empezaba a contar con varios cientos de adherentes, y para ese año 1887 se llega al número de 400 socios. Saturnino Pedriel, primer presidente de Gimnasia, el que fue elegido en esa asamblea del 22 de junio, fue miembro fundador de La Plata 80 y ocupaba para ese momento también el cargo de orador dentro de la logia. Sabemos que Saturnino Pedriel muere al año siguiente en ejercicio del cargo, y lo que genera una sucesión de presidentes en un lapso muy corto de tiempo, pues lo sucede Domingo Echeverri, que era su vice, y por asambleas van pasando otros. Pero hay una parte muy curiosa sobre los primeros tiempos de Gimnasia, y es cuando se muda la sede a la calle 53, en esta misma manzana sobre calle 53, donde existía en ese momento un espacio denominado Pabellón Argentino, que era una cancha de pelota vasca, que en el año 1885 ya había sido visitada, por ejemplo, por Sarmiento. Había estado Domingo Faustino Sarmiento visitando la ciudad de La Plata el 24 de junio de ese año. Vino a presenciar un partido de pelota al Pabellón Argentino.
Al lado de ese pabellón argentino es donde Gimnasia tiene en ese momento una de sus sedes. ¿Por qué? Porque va migrando, esas sedes van pasando, la inestabilidad de un club recientemente fundado y, como decíamos, en muy poco tiempo varias presidencias. Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, Alejandro Korn fue presidente de Gimnasia, fue el 7º en el año 1891. O sea, habían pasado 4 años de la fundación y ya era el 7º presidente. Y es el primer presidente que tiene un mandato de 3 años. O sea, que logra una estabilidad en el tiempo. Teniendo en cuenta lo que recién escuchamos de Martín, hay que resaltar la importancia de Alejandro Korn, quien nació el 3 de mayo en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y fue un hombre destacado en ámbitos como la medicina, filosofía, educación y política, sobresaliendo principalmente en su labor de psiquiatría en el Hospital de Melchor Romero, que para ese entonces era una zona muy alejada del centro platense, y gracias a ello dicho hospital hoy lleva el nombre suyo en homenaje. Korn también fue uno de los principales líderes de la reforma estudiantil en 1918, siendo así el primer funcionario universitario elegido por el voto estudiantil. Además fue considerado como el fundador de la filosofía argentina, méritos que lo han resaltado por medio de menciones honoríficas, además de ser parte de los personajes ilustres de la ciudad e incluirlo en el monumento de los 5 sabios. Y bueno, todo esto lo llevó a cabo mientras pertenecía a la logia Germania número 19, como se llamaba para ese entonces, según algunos de los registros. Bueno, vamos a seguir escuchando a Martín, quien nos va a dejar más claro y así entender toda esta relación que había y la historia de Gimnasia de Esgrima de La Plata con los fundadores de la ciudad y cómo influyeron en el desarrollo de la misma, incluso en el club también. Para pintar y tener un pantallazo de cómo fueron esos primeros momentos de vida del club en una ciudad tan particular como la nuestra, que se nutrió de estos profesionales, que se nutrió de figuras de la política también, porque siempre tenemos que recordar que esta ciudad nació para ser la capital administrativa de la provincia. No nos tenemos que olvidar de eso. Acá lo fundamental en esta ciudad siempre fueron los edificios públicos y los ministerios y el trabajo público. A través del motor de la función pública es que la ciudad fue creciendo, ¿no? Como luego le podemos anexar la Universidad Nacional de La Plata, o primera universidad provincial, la Universidad de La Plata, donde también participaron miembros de la masonería y miembros de Gimnasia en la primigenia universidad, para luego ser nacionalizada en 1905. Y luego tenemos que pensar también en el puerto de La Plata, que tiene su máxima expresión con el emplazamiento de los frigoríficos, con los que tanto empatiza Gimnasia, con su historia, con la historia, con nuestra historia, nuestras familias en sí. Todos tenemos alguna parte de nuestra familia que ha sido algún trabajador de los frigoríficos, y desde donde comienza, bueno, ya sabemos el mote de triperos, etcétera. Pero también la importancia que han tenido los frigoríficos en La Plata es que hasta hay barrios que tienen nombre, ¿no? Como el Churrasco y el Mondongo. No son azarosos los nombres. Claro, entonces de ahí de lo que él comenta está el porqué del famoso apodo de triperos. El crecimiento de la ciudad se da a partir justamente de la función pública y del ejercicio de la función pública. Y esas personas que ocupaban los cargos fueron representantes e importantes en la Fundación de La Plata, en la Fundación de Gimnasia y luego en el crecimiento exponencial de la ciudad, para luego seguir creciendo a través de la universidad y a través, por ejemplo, de las políticas públicas. No nos debemos olvidar de esa parte, que esa parte de la historia nos corresponde, como platenses, digo. Otro, por ejemplo, dato, el primer intendente que tuvo la ciudad, posteriormente fue uno de los fundadores también de Gimnasia, que fue Carlos Fajardo. Fue el primer intendente de la ciudad de La Plata en 1882. Y varios primeros intendentes también fueron fundadores de este club. Pero también encontramos, entre los primeros socios, encontramos a 2 de los socios y fundadores de GEVA, que son Martín Bermejo y Ricardo Aldao. Una de las sedes de GEVA lleva el nombre de Ricardo Aldao, justamente, que fueron de los primeros socios que tuvo Gimnasia. ¿Y por qué es importante también GEVA, que nace en el año 1880? Que pareciera ser la génesis. En el año 1880, primero, es el año en el que se sanciona
la federalización de Buenos Aires como capital de la Argentina. Eso genera un levantamiento armado, básicamente una guerra civil de Carlos Tejedor contra el gobierno de Nicolás Avellaneda, que se cobra 3.000 vidas, el mismo año que se sanciona la ley que permite justamente que luego se funde la ciudad de La Plata como capital de la provincia, porque ya Buenos Aires dejaba de ser la capital y se necesitaba una nueva localización para la capital provincial. Esa sucesión de hechos que no son inconexos, si los vamos uniendo, nos van llevando hasta Gimnasia mismo, hasta la fundación de Gimnasia. También hablando de la planificación de sus fundadores y el vínculo con la masonería, se hace relación a que gracias a la cesión de algunos terrenos de la zona del bosque, proporcionados por la provincia de Buenos Aires que estaban a cargo de Dardo Rocha, inician la construcción de su estadio Juan Carmelo Cerilo, inaugurándose el 24 de abril de 1924. Bueno, y acá volviendo un poco en el tiempo, también les comento que en el año 1904, después de la fundación obviamente de Gimnasia y al lograr grandes gestas deportivas, llega la crisis del club y una división tras conflictos y desacuerdos por la poca inclusión y participación del mismo en la práctica deportiva del fútbol, porque estaban más enfocados, como les dije, en la esgrima o deportes pues más enfocados a la aristocracia. Entonces esta orientación tan conservadora no era del agrado de todos los socios y esto hace que se profundice una crisis tomando un giro inesperado un año después cuando su entonces presidente Alejandro Korn, quien además era uno de los socios fundadores, renuncia al cargo y posteriormente con una nueva dirección comitiva funda el Club Estudiantes de La Plata el 4 de agosto del mismo año, naciendo así el clásico futbolero más antiguo del país. Bueno, por otro lado, y saliendo un poco de la ciudad, para dar también un poco de contexto, además resaltar la importancia e injerencia de la masonería en el deporte argentino, es que no solo está ligada a la ciudad de La Plata y a sus clubes, sino también a grandes clubes como lo son River Plate, quien su fundador era un masón inmigrante que se radicó en el barrio de La Boca. Entonces hay muchas relaciones, como menciona también Martín en la conferencia. Bueno, si hay alguna conclusión que podemos sacar de todo esto es que la corriente masónica que se desarrolló en el país y en la ciudad de La Plata, que fue liderada por Rocha, deja demostrado que fueron unos visionarios que entendieron e implantaron el valor del deporte para el desarrollo humano, tanto en el campo personal como social y cultural. Estas características le han dado una identidad al país principalmente hasta el día de hoy, distinguiéndolos de otros países del continente y bueno, principalmente a la ciudad de La Plata que tenía como el foco el desarrollo. Agradezco al Club Gimnasia y Esgrima La Plata por permitirme usar fragmentos de audios de la conferencia que pueden encontrar en el canal de YouTube como Fundación del Club Gimnasia y Esgrima La Plata y su relación con la masonería. También agradecimientos a su seccional de prensa y particularmente a Martín Epeloa, quien es periodista y está muy al tanto del tema de la masonería e historia de la ciudad y quien hace parte de la subcomisión de cultura del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Así que a quienes se engancharon con esta historia rica e importante de esta ciudad pueden ir a ver el video mencionado anteriormente o buscar el libro La Escuadra y el Compás entre diagonales, escrito por Martín también. Producción general Felipe Ortiz, producción musical y edición de sonido Joaquín Deseo.